Pulso económico de viernes que vamos a ver cómo ha terminado la semana trágica, por lo menos para los bancos. Hoy el IBEX cierra con una caída del 1,92%, casi del 2%. El índice general 8.719,3. Algunos valores avanzan muy poca cosa, ¿eh? Fíjense, Repsol sí, es verdad, 1,35 de avance, Acciona 0,45 arriba, sí, pero el tercer valor logista ya cierra en rojo. Y de ahí hasta completar la lista de los 35. Del otro lado, los que hoy han tenido el peor de los resultados en la sesión. Santander, el que peor. 4,65 de caídas. Esto es muy significativo por lo que vamos a ver a continuación, qué está pasando con nuestros bancos. Bien, Grupo Hotelero Meliá, 4,45 de caídas, AENA 4,08 de caídas y aquí vendría a continuación el BBVA, 2 puestos más abajo el Sabadell y por ahí pues iría la banca. La banca sigue tocada por el efecto Credit Suisse y por el efecto de los bancos americanos y por los efectos que ustedes quieran. Ya pueden salir políticos a tranquilizar a los inversores que la banca, ahí está. Fíjense cómo no se ha terminado de reponer. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos que serán clave en la mesa de análisis con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. En nuestra mesa de análisis, claro está, tenemos que valorar las palabras del Banco Central Europeo. Dice el Banco Central Europeo que no hay riesgo de contagio en la banca continental, en la banca sometida a reguladores infinitamente más serios que los suizos y que los norteamericanos, por cierto. Eso es algo que habrá que agradecer a aquel Mario Draghi, que se fue un poco así por la puerta pequeña, pero que estuvo muy insistente en esto y a lo mejor esto le tenemos que agradecer el que no tengamos contagios en Europa. En segundo lugar, hoy hay datos europeos que tenemos que considerar a la fuerza. Ha salido la inflación de la eurozona. Estamos en el 8,5%, la subyacente en el 5,6%. Bueno, pues son unos datos que con eso el Banco Central Europeo no sé si va a poder eludir volver a subir los tipos. Al mismo tiempo ha aparecido la perspectiva de la OCDE a propósito del crecimiento de la economía española. Y dice la OCDE que este año 23 la economía española va a crecer un 1,7%. Yo lo firmo, pero vamos, inmediatamente. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde-noche de viernes. Don Jorge Colvin, muy buenas noches. Buenas noches. Profesor en la EAE Business School. Espero que haya reflexionado usted sobre esto de los bancos que nos tiene a todos a maltraer. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital, usted ya sé que sí ha reflexionado, que tiene pasado bancario y que se lleva haciendo preguntas por los rincones, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Sí, fíjate que hace una semana hablábamos de que íbamos a conseguir llegar a los máximos de 2022, teníamos ahí un entorno todos como muy alegres y sobre todo los bancos, ¿sabes? Estábamos ahí diciendo que, bueno, que nuestro índice era el mejor porque somos un índice bancario, que además, y nada, nos tienen que aparecer las cosas debajo de la alfombra. Vamos con la sesión de hoy, si les parece bien. El IBEX ha borrado las subidas con nuevas caídas en Suiza, en la bolsa suiza de Credit Suisse, que mantienen ciertas incertidumbres que son un poco incomprensibles. Banda. Bueno, sí, o sea, estamos viendo una situación que parece que a última hora de la tarde del día anterior se arregla, abre el mercado recuperando y al final del día pues acaba cerrando porque sí salen nuevas cosas, ¿no? Ya parecía que el tema americano estaba cerrado porque además la Reserva Federal dijo que iba a poner todo lo necesario para aguantar los depósitos, que se iban a repartir los bancos que están ahí, pues el Signature se lo iba a repartir los otros que hay, que puede ser que también por el Silicon Valley Bank iban a entrar. El Signature, que es un banco inmobiliario, es un banco dedicado a 100% inmobiliario en la costa oeste también. Sí, por eso digo que no. Y todo eso, a medida que parece que se va arreglando, siempre nos dan un toque final, que es que, por ejemplo, hoy la secretaria del Tesoro ha dicho que eso de dar depósitos a trote y moche, o troche y moche. Trote y moche, no hay forma, que tiene que verse muy bien, que no solamente a los bancos intervenidos, sino a aquellos que tengan
cierto riesgo intrínseco a ellos. Jorge Colvin. Hombre, yo creo que ahora mismo los índices que tienen más peso bancario están siendo afectados. El IBEX 35 está muy bancarizado, con lo cual está afectando mucho más. Ahora mismo los índices que más están salvando es, curiosamente, el índice que lo ha hecho tan mal el año pasado, que es el Nasdaq 100, porque como no tiene apenas bancos, básicamente yo creo que hay un problema de raíz, que yo creo que las autoridades monetarias no están entendiendo. Tú puedes decir que tus ratios de capital están maravillosos, tú puedes decir que no va a haber un problema de insolvencia, que hay un problema pues en los bancos, pero lo que tú no puedes nunca evitar es la salida de fondos. O sea, aquí hay un riesgo, hay un miedo en el mercado que los depositantes están sacando el dinero. Y es que por mucho que quieran vender las autoridades monetarias, tú nunca vas a poder... solvencia, sí, y tú al final no vas a convencer al que tiene el miedo y todos sus ahorros de su vida lo va a sacar los depósitos, le digas lo que le digas. Y eso es una cosa que yo creo que es un acto de conciencia. Y luego que la señora Lagarde diga que sube los tipos de interés y que no hay un problema de riesgo sistémico, que le pregunten al mercado y especialmente a aquella banca mediana española, no vamos a decir nombres, que por lo visto debe ser que los inversores no entienden de bancos y están teniendo ahora mismo unas bajadas abismales. Y bueno, el miedo es libre, también es verdad. También es cierto. Ella habrá hecho sus indagaciones entre los grandes de la banca en Europa. Oye, miraros bien si tenéis algo con el Credit Suisse. No, no tenemos nada. Bueno, pues para adelante. Adelante con la subida de tipos y ya veremos a dónde nos lleva eso. Sí que es verdad, y para los curiosos, les tengo que contar algo que no había sucedido nunca en la historia de Estados Unidos, donde ha sucedido absolutamente de todo. Desde los presidentes han tenido de todo, pero los de presidentes de la Reserva Federal también tela marinera. Bueno, nunca hasta hoy, hasta ayer, los 12 grandes bancos de Estados Unidos habían decidido salvar a uno que tiene problemas. Es el First Republic Bank y con el JP Morgan a la cabeza han dicho, a ver, ¿cuánto hace falta poner ahí? 30.000. Dice, bueno, pues lo vamos a poner nosotros. La Reserva ya ha intentado resolver lo del Silicon y lo del Signature y ahí vamos nosotros y lo arreglamos. Banco averiado lo arreglan los propios bancos. ¿Por qué? Porque temen que la cosa vaya peor si no lo arreglan y que, desde luego, se contagien otros elementos. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, esto es un teatrillo. Lo que está pasando es que la Reserva Federal, mediante un procedimiento de ventanilla única, está dando esa liquidez a la JP Morgan y todo para que ellos puedan comprar a su vez. El mecanismo de ventanilla única es una cosa muy sencilla. Es simplemente que ponen un colateral o ponen una especie de aval los bancos, que son sus bonos, los bonos que por supuesto ahora están devaluados, pero les da curiosamente la Reserva Federal más de lo que vale el precio de mercado porque se lo da al precio de vencimiento. Entonces le da un extra de dinero a todos las JP Morgan, etcétera, tal, y con ese dinerito es con lo que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo dicen que no hay problemas, pero curiosamente están engordando sus balances, lo cual quiere decir que están inyectando dinero QE, o sea, están inyectando dinero en el mercado. Y eso es uno de los problemas que bueno, veremos con la inflación. Aquí lo dijo claramente en su rueda de prensa Lagarde, y si hubiera problemas aquí estamos nosotros, que es una clara invitación a que vuelven a poner la máquina y a insuflarle al sistema lo que le haga falta. Banda. Sí, también lo dijo la Reserva Federal y también lo dijo Biden en su desayuno cuando nos amaneció en Estados Unidos el día siguiente al Silicon Valley la intervención, ¿no? Claramente los bancos americanos, sobre todo los más grandes, esos que son los 20 con mayor capitalización, están buscando que no se transmita, que al final es el gran problema de todas estas situaciones, que es que haya un contagio desde los pequeños, de los que parece que no tienen peso, a la gran banca. Entonces, cualquier medida, y yo creo que son medidas coordinadas en las que no se van a dejar caer a los bancos y, desde luego, poco a poco lo que puede pasar es que se olvide, ¿no? Pero vemos que las noticias son, además, noticias que aparecen en todo el mundo, ¿no? Que no es que esté centrado en Estados Unidos y que sea un problema de falta de liquidez del propio banco, que no lo ha sido. O sea, que tenemos un problema de que los inversores no se creen
la situación del sector financiero, un poco por la falta de regulación, el exceso que hubo de permisibilidad en el momento de dar créditos, ¿no? Todo lo que era la época de startups y crecimientos, y eso es lo que al final estás pagando ahora. Hombre, yo un pequeño inciso, yo por aclarar. Esta crisis bancaria no es un problema de crédito, no es un problema de riesgo de crédito como ocurría en el 2007 o 2008, no, es un problema del riesgo del tipo de interés que el señor Powell y etcétera, al subir tan rápidamente los tipos de interés, es lo que ha generado que se haya cargado el mercado de bonos. Digo, es para que quede bien claro que el problema no es... Nadie te va a comprar bonos al 1,5 si ahora el gobierno los vende al 4,5. Ese es el verdadero problema. Bueno, a la FED le va a costar esta broma 165.000 millones de dólares americanos para ofrecer una liquidez al sistema que lo aleje del peligro. Y pues está abierta la crítica al sistema regulatorio en Estados Unidos como nunca, porque desde luego esto... Alguien tendría que estar vigilando todas las entidades periódicamente, como pasa, por cierto, en Europa. Y si se critica la regulación de Estados Unidos, ¿qué les voy a decir yo de la regulación suiza? Porque, claro, lo de los suizos ya es de coña. Llevamos 3 años hablando de la crisis del Credit Suisse. Todo el mundo sabía los procedimientos, qué tipo de dinero había en las entidades financieras suizas, en fin, los procedimientos para hacer que el banco saudí apuntalase el Credit Suisse con un 10% del capital, pues a lo mejor tenían que ver con la presencia en Suiza de algunas importantes fortunas de los Emiratos, del propio país saudí, etcétera, etcétera. La cuestión es que ha quedado claro para todos los que vivimos en Europa que la banca suiza primero, no es nunca transparente, nunca. Es la base de la neutralidad y de atraer al capital oscuro de todo el planeta. Y en segundo lugar, que el sistema regulatorio es lamentable, penoso. ¿Eso explica lo que le pasa a los bancos europeos? Pues no, tampoco, ¿no? ¿Qué os parece? Hombre, es curioso porque, para que nos hagamos una idea de las cifras, Credit Suisse no puede ser rescatable, o sea, en el sentido por los suizos, porque no tiene ni más ni menos que 500.000 millones de francos, con lo cual el muerto... presupuesto suizo. Claro, exactamente, o sea, el único muerto que se lo podría coger es UBS, y UBS ha dicho que claro, no se va a hundir con UBS, que fue más responsable, que pidió rescate en su momento y que parece que con sus problemas va superando el tema, pero estos dijeron, no, yo le voy a pedir dinero a los de Claro. los cataríes, cubaitíes y yo qué sé cuántos síes, y al final fíjate la que han liado. Hombre, totalmente. Y es más, que al final el muerto, ¿a quién va a pasar? A Europa. O sea, al final va a ser un banco europeo el que se va a tener que comer el muerto. Hay una cosa que se dijo en Reuters, yo por curiosidad en el mercado, y Reuters es una fuente muy fidedigna, sí. Dijo que el mismo día de la reunión de Lagarde, en el que iba a subir el 0,5%, se lanzó un órdago contra el gobierno suizo y le dijo, o rescatas o no subo un 0,5%. O sea, no le quedó el gobierno que enviar esos 50.000 y ponerlos en la mesa, porque si no, entonces el muerto, digamos, lo comía sí, el gobierno. Pero la medida de apagar el fuego, pues con una explosión, se suponía que iba a cancelar o a tranquilizar los mercados. No lo ha hecho, manda. No, yo sigo viendo, o sea, que el que Credit Suisse y UBS formen un solo banco, lo sigo viendo mucho más claro que el que le intervenga a Credit Suisse o que venda Credit Suisse a otra entidad internacional. ¿Qué le exigieron a Credit Suisse en su momento? Pues que, como consecuencia de las multas que por las distintas intervenciones en mercados había tenido en Estados Unidos por distintos hechos, lo que le exigieron era que limpiase su balance de aquellos activos que no eran interesantes como barco suizo, ¿no? Entonces ha vendido la parte de Credit Suisse First Boston, que es un banco de inversión en Estados Unidos, ha vendido otra parte de gestora de fondos que la ha distribuido, o sea, que ha ido ajustando un poco a quedarse en un puro banco de intermediación y ahora sí que le toca la gran limpieza final y yo creo que en un momento dado, si la situación
es muy grave, que no digo que ahora no lo sea, sino que si vamos a una situación mucho más grave, probablemente el regulador suizo se va a ver obligado a intervenir a través de crear un gran grupo suizo que tendría que tener un respaldo absoluto del Banco Central suizo. En esas dice el Banco Central Europeo que no pasa nada, que no hay riesgo de contagio en la banca europea. Sin embargo, pues ahí hemos visto cómo van las cotizaciones. ¿Qué opinan de los bancos españoles? Ayer algunos rebotaban un poquito, otros menos. Hoy es clamoroso. La empresa que más terreno pierde en la bolsa hoy es el Santander. Y ahí están pues destacadamente BBVA, Sabadell, toda la retahíla bancaria. ¿Qué espera usted para la semana que viene? Hombre, yo creo que al final, poco a poco, se va a intentar volver a la normalidad, pero lo que sí está claro es que hay una pata muy débil, que es la banca mediana. O sea, la banca mediana es la que se encuentra, la que se está un poco comiendo todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se va a prever? Que posiblemente la banca grande es la que va a medio plazo tomar ventaja de esa banca mediana y posiblemente los depósitos se los va a llevar al final los grandes bancos, que son los que tienen unos ratios de capitalización mucho mayores. O sea, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses es que va a haber una absorción de esos depósitos de la banca mediana y se van a transferir a los grandes bancos, que es lo que too big to fail, o sea, demasiado grandes para caer. Y eso yo creo que es un poco lo que va a ir la tónica general, ¿no? Banda. Bueno, yo creo que la situación que tenemos en la banca española es que efectivamente el regulador les ha pasado por sus balances y sus cuentas de resultados, ha analizado la situación, ha salido, pues como tenía que salir, contento, pero la realidad es otra, ¿no? Que es la que estamos viendo en el mercado. El mercado, al final, no se cree que los bancos están bien y entonces lo vemos en el precio del activo, ¿no? La banca, en esta última semana, ha perdido casi un 20% de market cap sobre el máximo que hemos hablado antes que había alcanzado, ¿no? O sea, el máximo del año o prácticamente el máximo de los últimos 18 meses. Ante esta situación sí que es obligatorio lanzar un mensaje de tranquilidad, porque los bancos son lo que son, ¿no? Nosotros nos hemos tenido aquí colas en las puertas esperando los depósitos. Ya nos hemos comido dos tragedias buenas como fueron el Popular y Bankia, y resulta que hemos conseguido salir, ¿no? Aunque por mucho que ahora se quejan de que está intervenido por el Estado y ese dinero se tiene que devolver. Lo que vemos es que en general el sector bancario español pues tiene una fortaleza de base regulatoria, pero que está, sobre todo por ese gran peso que ha tenido, obligada a cumplir con sus depositarios y todo obligar a mantener esa expectativa de credibilidad sobre sus clientes. Por cierto, Xavier, te adelanto un titular. La siguiente va a ser el sector inmobiliario, porque todos los bancos están hasta aquí del sector inmobiliario. Ya lo veréis que dentro de los... Todavía. Sí, todavía. Y especialmente en Estados Unidos con las oficinas. Algunos sacan pecho. Es el caso del presidente de BBVA, Carlos Torres. Y adelante, y a pesar de las incertidumbres y de la volatilidad, encaramos 2023 con confianza y con perspectivas de crecimiento rentable en nuestros mercados principales. En momentos como el actual es cuando más se pone en valor la solidez y fortaleza de bancos como BBVA. Pues mucha suerte con el asunto. Vamos con datos europeos que hoy son muy relevantes y muy importantes para un futuro próximo. La inflación en la zona euro ha salido hoy y el 8,5 es el promedio. Si hablamos de subyacente, está en el 5,6. Es a la inversa de la situación española. La subyacente aquí es más alta que la general. En el conjunto de la eurozona es lo que normalmente solía ser, que la general era muy alta y le quitas la energía y los alimentos no elaborados y entonces te tiene que quedar menos. Lo de aquí es un poco pues una locura. Al mismo tiempo, la OCDE emitía su predicción de crecimiento para la economía española. Decía que en este año vamos a crecer un 1,7%. Lo vemos. El crecimiento de la economía española alcanzará este año el 1,7%, una expansión 4 décimas mayor de lo estimado previamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que supone una sensible desaceleración respecto al 5,5% de 2022, pero que sitúa a España entre las economías avanzadas que más crecerán en 2023 y más del doble que el 0,8% estimado para la zona euro.
Asimismo, de cara al próximo año, las nuevas proyecciones para las economías avanzadas mantienen para España una expectativa de crecimiento del PIB del 1,7%, en línea con lo anticipado el pasado mes de noviembre, que situaría a la economía española junto con la alemana como la más vigorosa entre las principales de la zona euro, cuya expansión en 2024 se estima en el 1,5%. En cuanto a la evolución de los precios, la OCDE ha revisado a la baja sus expectativas de inflación para España y ahora espera que la tasa general se modere en 2023 al 4,2%, 6 décimas menos de lo estimado previamente y por debajo del 8,3% de 2022, mientras que para 2024 contempla una subida de los precios del 4%, frente al 4,8% que esperaba el pasado mes de noviembre. Por otra parte, la OCDE ha mejorado las previsiones de crecimiento mundial para los 2 próximos años. Ahora espera una expansión del PIB del 2,6% en 2023, 4 décimas más de lo estimado, aunque por debajo del 3,2% registrado en 2022, mientras que para 2024 ha mejorado 2 décimas su pronóstico global, hasta el 2,9%. Antonio Banda, ahora tenemos los tipos de interés europeos en el 3,5%. Con una inflación del 8,5%, Christine Lagarde tiene que continuar subiendo tipos. Bueno, yo creo que no tiene ninguna duda, aunque ayer transmitió en la rueda de prensa que hay elementos clave de la crisis bancaria que pueden llevar a mirar la situación en general. Pero ellos su objetivo lo tienen en la inflación y desde luego la inflación por debajo del 3% no la vamos a ver. No lo sé si en los próximos 3 o 4 años, pero desde luego en este año ni en el próximo seguro que no. Y tenemos también una parte de base que es muy complicada, que tiene que ver con el crecimiento, que es que efectivamente, que nosotros Europa en general no acaba de crecer por lo que se esperaba y está siendo todos estos hechos de riesgo y de situación grave financiera va a limitar también mucho ese crecimiento, con lo que probablemente después de esta crisis tendremos también que revisar a la baja el crecimiento económico. Hombre, yo un poco en línea en lo que comentó mi compañero, yo la verdad es que pienso lo mismo. Al final, no sé si nos damos cuenta que la inflación es insostenible, ¿no? Una inflación de un 8,5%, parece que nos hemos acostumbrado al 8,5%, pero no acabamos de entender el impacto que tiene las pensiones, el impacto que tiene los salarios reales, en el ahorro. Es decir, es que al final es insostenible toda esta situación. Pero claro, aquí hay 2 opciones. O esto es la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Sigo subiendo tipos y me cargo la economía con esta subida, o entonces paro, pero tengo una inflación que va a durar los próximos 3 o 4 años. Que también se carga la economía. Que también se carga la economía. Entonces... Bueno, terminamos con un nombre propio. ¿Qué está pasando con Grifols, que lleva un mes, por lo menos un mes, no sé si un poco más incluso, horribilis? Sí, aquí básicamente lo que han ofrecido es un plan de mejora, sobre todo en temas de costes operativos, donde esperan aproximadamente unas reducciones de unos 400 millones, van a reducir la plantilla en un 8%, sin embargo también ellos estiman que esa bajada de costes, ese ahorro de costes se va a ver más en el 2024, con lo cual veremos a ver si todo este plan de reducción de costes, ya que la línea de ingresos es la que, digamos, no está tan boyante como la de... Entonces no te toca otra que ahorrar costes. Bueno, es que Grifols viene de sus máximos históricos hace prácticamente un año, un poco más. De ese máximo histórico ha perdido 70% en valor. ¿Qué ha pasado? Su estrategia de crecimiento, que viene fundamentalmente por el lado de adquisiciones, se le ha puesto en contra, ¿no? Porque al final deuda ha subido, deuda que estaba a un coste muy bajo, la nueva ha cogido a un coste mucho más alto y es imposible que, si tu objetivo va a ser seguir creciendo, tener mucha más capacidad de endeudamiento. Y eso es lo que ha pagado en el precio de la acción, que está donde está y difícil, además de un problema de gestión muy complicado. No tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia aquí. Les deseo un buen fin de semana, un feliz Día del Padre. Hay que ser reivindicativo con esto, que si no nos lo van a gustar. Y a ustedes les deseo también lo mismo. Les veo a la vuelta de publicidad en la redacción abierta con todo lo que trae la política.